El Centro Katz, de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010, presentan una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Frederick Katz. Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Lomnitz. Estamos estrenando el 6º programa de discusión con el doctor Frederick Katz acerca de la Revolución Mexicana, sus causas y sus consecuencias. En nuestra sesión anterior estuvimos hablando del gobierno de Francisco Madero a partir de los acuerdos de Ciudad Juárez, algunas de las contradicciones más importantes del gobierno breve de Francisco y Madero, incluida el problema del antagonismo de los hacendados hacia Madero y el tema de los partidos políticos, porque no cuajó o no amarró bien un partido antireeleccionista y por qué había cierta ambivalencia ante la movilización de grupos revolucionarios por parte del gobierno maderista. El día de hoy vamos a hablar acerca de la transformación social que se dio en México durante la breve presidencia de Francisco I. Madero y cómo los grupos campesinos que estaban ya movilizados con una serie de demandas y también obreros con una serie de demandas importantes no encuentran una canalización muy adecuada en el gobierno maderista ni tampoco mucha representación en los partidos políticos de la época. Vamos a discutir también el asunto de la prensa durante el gobierno de Madero y las complicaciones de la relación de Francisco I. Madero con el ejército federal. También vamos a hablar acerca de las relaciones del gobierno de Francisco I. Madero con el gobierno norteamericano y en especial vamos a discutir al personaje del embajador norteamericano en la época de Madero, Henry Lane Wilson, que tuvo un papel tan importante en la caída del gobierno de Francisco I. Madero. Entonces tenemos una situación en que por una parte tenemos en el campo, de una manera amplia, un proceso de transformación social, de transgresión incluso de las viejas formas y modos de relación de supuesto respeto, patronazgo hacia los hacendados, de ahí hasta huelgas en las haciendas, un proceso realmente amplio de transformación, descontento que no está pudiendo ser canalizado ni por el aparato de gobierno y no puede ser canalizado en el sentido de otorgar concesiones ni tampoco de reprimirlo del todo porque el ejército no tiene tamaño para reprimir un malestar de esa envergadura y al mismo tiempo también un nuevo sistema de partidos que tampoco es capaz realmente de canalizar este nuevo descontento, estas nuevas formas de expresión política por una serie de motivos que usted acaba de delinear. Lo que sugiere que el maderismo, la presidencia de Madero era, digamos, estructuralmente inestable o por lo menos no había logrado una fórmula de estabilidad aún que conciliara la apertura democrática con la expresión y la resolución de las demandas sociales que estaban surgiendo de la revolución. Antes de terminar de pedirle unas reflexiones sobre esta formulación que acabo de hacer, me gustaría que completáramos un tercer factor que no hemos discutido hasta ahora de la presidencia de Madero, que es una valoración del asunto de la prensa. Es decir, por una parte tenemos, como usted dijo, una apertura democrática que implicó una libertad de la prensa. ¿Cómo evalúa usted la prensa como un actor social o un agente social durante la presidencia de Madero? Básicamente, la mayor parte de la prensa, financiada por grupos de hacendados, por antiguos porfiristas, se volvió contra Madero, con ataques feroces, caricaturas sobre él. Por una parte. Por otra parte, un aspecto muy importante de esta prensa de derecha era demonizar a Zapata. A Zapata se lo llamaba el Átila del Sur. Decían que mataba a todos los que no eran indígenas, a todos los que se vestían que tenían vestidos urbanos, que no era correcto. Sí había algunas matanzas de hacendados, había algunos saqueos, pero
Cuando los zapatistas entraron a Cuernavaca no hubo matanza ni nada de esto. Cuando entraron a la Ciudad de México, después de la caída de Madero, hubo una sorpresa bastante grande en la opinión pública de la Ciudad de México de notar que no entraron quemando, destruyendo ni nada por el estilo. Exactamente. Entonces, esa prensa, por una parte, estableciendo a Zapata como bárbaro, impedía cualquier paz con los campesinos, y por otra parte ridiculizando a Madero, atacándolo por izquierda y derecha, lo debilitó tremendamente en la opinión pública. Ahora, había también cierta prensa radical. El viejo periódico de Filomeno Mata, el Diario del Hogar, que durante el porfiriato fue constantemente suprimido, mandando a Filomeno Mata a la cárcel. Ahora fue un periódico que publicó el Plan de Ayala, simpatizó con los revolucionarios, pero era una minoría. El gobierno de Madero y el partido antirreeleccionista editaron un periódico, Nueva Era, que tenía cierta influencia. Compraron las acciones del Imparcial, que sin embargo no cambió mucho en su actitud antimaderista. Y entonces en la opinión pública Madero estaba siendo más y más descreditado. La libertad de prensa, había una discusión en la época, y sobre todo a partir de la escena trágica, pero aún mientras vivía Madero, de si lo que había no era libertad de prensa, sino libertinaje, posibilidad abierta de libelo o de calumnia de toda clase al interior de la prensa maderista, cosa que en cierto modo es natural después de una dictadura, que haya una apertura es decir, que haya dificultad para plantear los parámetros de lo que es una prensa responsable. Pero ¿cómo valora usted esto? ¿Se le parece que lo que hizo Madero ante los medios, abrirse él mismo a una serie de ataques que vistos por lo menos desde el presente se ven verdaderamente bastante salvajes, por lo menos algunos de ellos, que esto era un error político o que era simplemente realmente un ser consecuente con sus ideales democráticos? Bueno, tenemos en Inglaterra hoy una libertad completa de prensa, pero hay leyes de libelo, donde uno, por afirmaciones completamente falsas, sin prueba, periódicos tienen cierta responsabilidad, y estas leyes no fueron aplicadas en México. No era cuestión de censurar o de no permitir la prensa, pero hacer lo que en otros países existían, leyes de libelo que no existían en México. Eso fue un problema. Entonces, para volver a sintetizar la situación previa a nuestra discusión que tenemos pendiente, que vamos a comenzar ahora sobre el factor internacional y los Estados Unidos, ¿usted resumiría la presidencia de Madero como un cierto éxito a nivel democrático, al mismo tiempo un sistema que no fue realmente capaz de canalizar las demandas revolucionarias en el plano social, sobre todo en el campo, y tal vez también un poco en el sistema político? Bueno, otro problema que tenía Madero es que no controlaba ya a los gobernadores. Díaz los controlaba a través de años de escoger a cierta gente, de reemplazarlos a través del ejército, a través de un sistema político de muchos años. Madero hubiera podido hacerlo si hubiera permitido o organizado un partido, el partido antirreeleccionista, como un partido verdadero. Esto era lo que quería Gustavo Madero. Gustavo Madero no era un reformista en el sentido que quería reformas agrarias, pero Gustavo Madero pensaba en un partido verdadero. Y el partido tuvo importancia en las elecciones. Pero después de esto se disgregó. ¿Por qué? Por los motivos que ya dije. Y porque el gobierno lo que no podía darle lo que en inglés llamamos patronage, es decir, por lo menos dar concesiones a los miembros del partido que hubieran tenido interés entonces a mantener el maderismo. Y la falta de control de Madero, del gobierno central sobre los gobernadores, hizo que se debilitara constantemente más
el gobierno central. La única fuerza que el gobierno central tenía el ejército, y el ejército no era maderista. ¿Por qué Madero no disciplina al ejército? Es decir, tenemos en los acuerdos de Ciudad Juárez una decisión de Madero que se puede criticar o no, es decir, puede uno decir, bueno, él hubiera debido apoyar a los ejércitos revolucionarios o destruir el ejército federal, o él hubiera debido hacer lo que hizo, es decir, aliarse con el gobierno federal y marginar las fuerzas, tratar de reducir las fuerzas revolucionarias. Pero lo que no se entiende tan fácilmente, o por lo menos lo que yo no entiendo tan fácilmente, es si ya había decidido aliarse con el ejército federal, ¿por qué no disciplina al ejército federal? Es decir, ¿por qué no disciplina a un Huerta cuando lo subvierte en Morelos, o por qué no disciplina a un Bernardo Reyes cuando se rebela? Bueno, disciplina a Bernardo Reyes. Huerta, después de que no mostró mucha lealtad, ya no tuvo puesto, era general, pero ya no tenía tropas a su disposición. Pero lo que Madero no hizo fue cambiar un principio fundamental del ejército porfiriano. Y esto era lo que llamaríamos el principio de senioridad. El ascenso básicamente no dependía de lo que uno hacía, sino de cuántos años uno tenía en el ejército. Si Madero... Antigüedad, sí. Antigüedad. Si Madero hubiera reemplazado el sistema de antigüedad, lo que brevemente había hecho Reyes cuando era ministro de guerra, echado a los altos oficiales, reemplazándolos por jóvenes, quién sabe si ellos hubieran reaccionado de la misma manera. Pero permitió que todos los generales porfiristas mantuvieran sus puestos. Y aquí hubo una táctica, de nuevo, él creía en la lealtad del ejército. Un factor hay que ver para comprender a Madero. Cuando Madero triunfó, pues de los acuerdos de Ciudad Juárez, hizo un viaje a través de México en ferrocarril, desde Ciudad Juárez a la Ciudad de México. Fue un viaje triunfal. En todas partes, millares de gente vinieron a saludarlo. Hubo aplausos. Llegó a la Ciudad de México con felicitaciones y manifestaciones populares. Esto le dio una idea de que podía contar con el pueblo, que el pueblo estaba con él, y por eso su fuerza era tal que no necesitaba hacer cambios. El pueblo lo apoyaría hasta el fin. Y no tomó en cuenta cuando la gente le decía, bueno, mucha gente está desilusionada, su popularidad está disminuyendo. Estaba convencido hasta el último momento que el pueblo lo apoyaría. Pero ¿qué pasa con...? Es muy interesantísimo esto, ¿no? Es decir, que son algunas tales de las ilusiones del poder, ¿verdad? Sí. De la experiencia del poder y las distorsiones que generan en los políticos. Me parece un gran tema, y un tema que no termina con Madero, sí, desde luego. Pero una cosa que tampoco me explico muy bien es realmente la política del perdón en Madero, porque bueno, si uno dice, bueno, perdonó a Navarro, al general Navarro en Ciudad Juárez, porque quería hacer un cierto gesto, ofrecimiento al ejército federal, todavía hasta ahí se entiende. Pero cuando ya tiene uno generales que están realmente subvirtiendo su política, como es el caso de Huerta en un momento dado, o de Bernardo Reyes, que no haya en un momento dado, no sé, es decir, que haya una política de perdón en ese nivel. Sí, bueno, era la política de perdón a la gente de nivel alto. Pero cuando capturaron a zapatistas en la Ciudad de México, que hacían también un complot contra Madero, los fusilaron. Por eso digo, el problema que me parece que es difícil de entender es que Madero se alía con el ejército federal en contra de los revolucionarios como Zapata y todo, pero dentro del ejército federal no impone disciplina. No, por eso, porque él creía en su lealtad hasta el último momento. Y aunque tuvo dudas sobre Huerta, vemos que al fin lo puso como jefe de la guarnición durante la Decena Trágica. Vamos a hablar de esto en un momento. ¿Le parece si pasamos a hablar entonces de la situación de los Estados Unidos? Sí. A ver, cuéntenos. Los Estados Unidos al principio no estaban satisfechos con la victoria de Madero. Henry Lane Wilson, el embajador, aún escribió: estoy convencido que Madero va a aceptar todos los mismos principios que Díaz, va a imponer el orden y que en México no se va a transformar mucho. Y rápidamente Henry Lane Wilson y su clique empezaron a oponerse a Madero. Se ha hablado mucho
que los petroleros habían apoyado a Madero, que Madero no les hizo concesiones a los petroleros americanos, que por eso se sublevaron, se apoyaron, pero no es claro si esto fue un factor. Porque Hopkins, que representaba a Pierce hasta el fin, apoyó a Madero. Creo que es más bien que los americanos, tanto industriales, mineros, ferrocarrileros, hacendados, veían con tremendo recelo este ascenso del movimiento popular. Para los mineros los propietarios de minas venían las huelgas. Para propiedades de fábrica había huelgas. En el campo había huelgas. Se hablaba también de aumentar los impuestos. Entonces veían a Madero como un hombre incapaz de restablecer el orden. Y muchos decían que no era incapaz, sino que no quería, que había acuerdo tácito entre él y Zapata, que de hecho era un hombre débil o un hombre que no entendía las cosas y no quería reimponer el orden en México. Y de allí surgió una oposición creciente de Henry Lane Wilson y una clique de americanos en México, propietarios americanos, que hicieron una propaganda en los periódicos y esos, exagerando, por ejemplo, ataques contra americanos, había muy pocos. Y Henry Lane Wilson mandaba informes a Taft en el sentido de que los americanos estaban siendo perseguidos. Entonces, cuando vinieron esos informes, el gobierno norteamericano mandó un buque de guerra a Mazatlán para que todos los americanos perseguidos fueran al barco para ser evacuados a Estados Unidos. Creo que vinieron una media docena o dos docenas, y algunos de ellos simplemente querían un pasaje gratuito a Estados Unidos. Así que después... Una preguntita antes de seguir este análisis realmente fascinante de la parte. Una aclaración breve. Entonces lo que está usted diciendo es que la naturaleza de las objeciones de el grupo de norteamericanos en torno a Henry Lane Wilson y Henry Lane Wilson, sobre quien, entre paréntesis, me gustaría que habláramos un poco en un momento, que nos platicara un poco quién era este señor y por qué era tan importante, si el embajador norteamericano en tiempos de Madero. La naturaleza de las objeciones en realidad son bastante distintas de las objeciones que tenían a el último periodo de Porfirio Díaz, porque si se puede resumir lo que hablamos en las últimas conversaciones acerca del porfiriato, parecía que las objeciones norteamericanas al gobierno de Díaz tenían sobre todo que ver con su competencia con los británicos por X o Y concesión. En tanto que en este caso pareciera ser, por lo que ha estado usted diciendo hasta ahora, que el problema tenía que ver con las condiciones de inestabilidad interna y no tanto con la competencia con las potencias europeas. ¿Es eso correcto o hay...? En gran parte. Madero tomó algunas medidas antiamericanas, pero muy limitadas. Se impuso un pequeño impuesto al petróleo, muy pequeño, que sin embargo las compañías petroleras decían era confiscatorio, que ya no podían porque era tan alto, el impuesto era mínimo, pero era un principio que ellos temían. Además, impuso otra medida que chocó a Henry Lane Wilson, y que todos los conductores americanos en los ferrocarriles tenían que aprender el español. No los iban a echar, ¡horror!, pero tenían que hablar español para que la gente los entendiera. Y muchos se fueron. Y entonces eso fue visto como represalia anti-norteamericana. Pero entonces lo que le preocupaba a Henry Lane Wilson era en realidad cuestiones que tenían que ver directamente con las condiciones de las compañías petroleras, algunas de las mineras, me imagino, y la capacidad de Madero de controlar las condiciones laborales en general del país, pero no tanto el problema de que estuviera él favoreciendo, por ejemplo, a los intereses británicos por encima de los norteamericanos. Al contrario, es decir, no se opuso a los británicos. Tuvo una entrevista con Lord Cowdray diciendo que iba a proteger sus intereses, pero de ninguna manera siguió con la política porfiriana de preferir a los capitales europeos de la misma manera que lo había hecho Limantour. Ahora, entonces, háblenos un poco, por favor, de
Henry Lane Wilson. ¿Por qué era tan poderoso este señor? ¿Y representaba él de manera efectiva los intereses agregados de la colonia norteamericana en México o era una especie de agente libre? Bueno, el poder de Henry Lane Wilson residía en dos cosas. Primero, en México solo había una embajada extranjera con el título de embajada. Era la embajada norteamericana. Todos los otros llamados embajadores no eran embajadores, sino se llamaban legaciones y eran legados, lo que significaba que el embajador norteamericano era automáticamente el decano del cuerpo diplomático. Pero esto por sí no hubiera bastado. Lo que temían todos en México, los porfiristas, los revolucionarios, era una intervención militar de Estados Unidos. El espectro de una posible intervención militar atemorizaba a todos. Cuando Limantour convenció a Díaz a que renunciara, fue porque dijo, quién sabe, si sigue la guerra interna, los americanos van a intervenir. Y ese temor de la intervención norteamericana fue el factor que de hecho dio ese enorme poder a Henry Lane Wilson. ¿A usted le parece que es un hombre representativo de los intereses de las diversas compañías norteamericanas, de los diversos hacendados, propietarios norteamericanos que existían en México en esta época, o representa un extremo? ¿Qué tan representativo es este señor de lo que querían los particulares norteamericanos que tenían inversiones en México en ese tiempo? Yo creo que representaba en gran parte a los intereses norteamericanos, porque todos estaban afectados por lo que llamaban la anarquía, la guerra civil, la rebelión rosquista, o por las huelgas, las demandas de obreros. Eso sí fue un factor. La idea que Madero no podía mantener el orden que ellos querían, era algo que causó tremenda hostilidad entre la comunidad norteamericana. Una última pregunta antes de pasar a hablar de la escena trágica, que me gustaría mucho que nos resumiera primero que nada los hechos de la escena trágica y después pasemos al análisis. Tiene que ver con Alemania y con los preparativos las crecientes tensiones en el foro europeo. Henry Lane Wilson y la política norteamericana está en esos primeros años de la revolución preocupada por la política alemana en México, ¿o todavía no? Muy poco, aunque se hablaba de que los alemanes iban a mandar buques de guerra para proteger sus propiedades. Los alemanes los demitieron. Lo que sí preocupaba más a los americanos era el Japón. Se hablaba en la prensa de un acuerdo secreto, de una alianza secreta entre México y el Japón. Había historias en la prensa norteamericana de que Henry Lane Wilson recibió una noticia del acuerdo, de un pacto secreto entre México y el Japón, y entonces amenazó a México de una intervención norteamericana. Wilson siempre negó esto y no tenemos ninguna prueba de que existía ese acuerdo. Pero había cierto temor en Estados Unidos de que en caso de un conflicto entre el Japón y Estados Unidos, México podría dar base a los japoneses. Y un hecho que reforzaba esto era que los buques norteamericanos habían tenido ciertos privilegios en la Bahía Magdalena, en Baja California. Y en el último año de vida se revocó esto. Y entonces seguían hablando de la posibilidad de un ataque japonés. Es tanto que Teddy Roosevelt escribió una carta a presidente Taft diciendo que él estaba listo a organizar un regimiento en caso de que japoneses y mexicanos invadieran a Estados Unidos. Y Taft le contestó, ese peligro no existe. Muchas gracias, doctor Katz. Y gracias, amable auditorio, por estarnos acompañando en esta serie de conversaciones con el doctor Friedrich Katz acerca de la historia de la Revolución Mexicana y de sus antecedentes porfirianos. Esperamos que nos acompañen a lo largo de toda esta serie. El Centro Katz de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010 presentaron
una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Frederick Katz.